Erazo Julio, bienvenido. Él nos va a hablar también en el libro de Génesis, pero ya pasando a los patriarcas, sobre el drama de Ismael y la responsabilidad del patriarca. Él es sacerdote de la diócesis de Cancún, Chetumal, y nació en Santiago de Tolú, Colombia. Realizó sus estudios filosóficos en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá y los teológicos en el Seminario de Cristo Rey en Texcoco, Estado de México. Además, es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México. Él ha trabajado sobre todo en el análisis narrativo e intertextual de Nehemías 7, 72b a 8:12, y también ha publicado un artículo en la revista Col, la lectura de la palabra de Dios ante un pueblo que busca su identidad. Actualmente es profesor de Sagradas Escrituras en el Seminario Mayor de Cancún y secretario canciller de la Diócesis de Cancún. Recibimos con un caluroso aplauso, ya que viene del calor de Cancún, a nuestro querido Reinieris. Agradezco la oportunidad y bueno, quisiera que tal vez al final no sean muchas las preguntas, sino los comentarios, porque lo que quiero es motivar, quiero invitar a la reflexión sobre una dura realidad presente en nuestras calles. Más que preguntas, quizás motivar y ver cómo podemos nosotros como iglesia atender y responder a esta dolorosa situación. El mundo hace rato dejó de ser un paraíso terrenal. Hay muchas realidades tristes y dolorosas que constantemente nos cuestionan sobre en qué estamos cimentando nuestras sociedades y sobre hacia dónde debemos apuntar para devolver a la humanidad un poco de esperanza. La pobreza, la explotación en todas sus formas y expresiones, las nuevas formas de esclavitud y la marginación en la que viven muchas personas, debería movernos no solo a la compasión, sino a buscar maneras asertivas de erradicarlas. Jesús siempre tomó partido por el marginado y el excluido, y alertaba de modo férreo en el evitar escandalizar a los más pequeños, so pena de ser dignos de que se nos amarrara una de esas enormes piedras de molino y se nos arrojara al mar. Las estadísticas sobre niños y adolescentes abandonados son abrumadoras. Según los datos de la UNICEF, en México más de 1 millón de niños y niñas han perdido el cuidado de sus padres. Factores como violencia intrafamiliar y de género, desnutrición, pobreza, explotación sexual comercial, narcotráfico, consumo de drogas, migraciones, entre otros, exponen a los niños y a sus familias a una situación de mayor vulnerabilidad. Vivimos en medio de una generación que se ha acostumbrado a convivir con niños en la calle, a contemplar su explotación y a no escandalizarse por sus miserables vidas. Este sistema deshumanizado parece no estar dispuesto a responder a la exigencia de asumir nuestra corresponsabilidad en esta materia. Pero el amor de Cristo nos apremia, 2 Corintios 5:14. Y la caridad no puede ser solo un hermoso discurso que denuncie lo que no está bien y se conforme con ello. Mientras hacía la hermosa experiencia de estudiar en la Universidad Pontificia, tuve la oportunidad de visitar en muchas ocasiones una casa hogar atendido por religiosas que acogían a niños que eran abandonados en las calles en las situaciones más deplorables. Eran casi un centenar de niños y cada uno traía consigo una tristísima situación de abandono e indiferencia. Muchos nacieron con algún padecimiento físico o intelectual y sus familiares prefirieron abandonarlos y no tener que lidiar con ellos. A varios los encontraron en basureros o en potreros.
dejados ahí sin piedad ni compasión. Algunos llegaban con signos de cruel maltrato y otros a punto de morir. Y lo más lamentable es que muchos niños no tienen ni tendrán la oportunidad que tuvieron ellos de ser acogidos y tratados con amor. Muchos niños y niñas están muriendo en nuestras calles. La Sagrada Escritura, palabra de Dios para los hombres y mujeres de todos los tiempos, siempre será un valiosísimo referente para poder iluminar nuestras realidades, interpelarnos y movernos a la acción, animarnos a la reflexión y suscitar la búsqueda de respuestas concretas a las situaciones más apremiantes. Reunirnos para disertar sobre expresiones concretas del cuidado mutuo en la Biblia puede ser una primera respuesta a situaciones que nos están inquietando y ofrecernos luces desde la palabra santa de Dios para poder responder a la constante pregunta del Señor: ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. Y aunque suene paradójico, mi reflexión no se desarrollará partiendo de un texto que aborde el cuidado mutuo, sino lo contrario. Y no lo hago con el afán de juzgar a sus protagonistas, sino con el interés de un estudiante que presenta sus inquietudes a sus maestros y compañeros, para que éstos le ayuden a ahondar en la reflexión y animarle a seguir leyendo la Sagrada Escritura con mayor asombro y fascinación. Tal vez no encontraremos muchos pasajes bíblicos que aborden el tema de niños, niñas y adolescentes abandonados, pero sí hay muchas expresiones de aquellos abandonados que acuden a Dios pidiendo ayuda y socorro. Los salmos y los libros sapienciales están cargados de muchas expresiones, de hombres y mujeres que invocan a Dios día y noche para que les libere de situaciones contrarias a su dignidad de hijos suyos. Citando al padre Conrad, en el salterio se invoca o se celebra el Gesed del Adonai. El orante le suplica que lo salve con su misericordia, que se acuerde de él según su amor misericordioso. Adonai es el Dios que se define y se conoce por su Gesed. Todas sus sendas son amor benévolo y verdad. Gesed y Emet. Par de palabras frecuentes en el salterio que alcanzan el cielo. Y si bien siempre que invocamos a Dios lo hacemos con la esperanza de saber que Él nos responderá, que no se quedará distante y que atenderá nuestra súplica con generosidad. Sin pretender vanas generalizaciones, creo que a todos nosotros, estudiantes y maestros de Biblia, ahora o en algún momento de nuestras inquietudes, algo de la historia de Abraham nos ha generado interés. Y quizá, aunque hay poco que pudiéramos reprochar a lo que se nos dice del patriarca, hay algunos episodios que nos desconciertan, como aquellos en los que Abraham hace pasar a su esposa Sara por su hermana. No una, sino 2 veces, una en Egipto y otra en Gerar. Bien conocemos las consecuencias de esas mentiras y cómo repercutieron en la vida de aquellos que creyeron en la palabra de Abraham. André Bení señala que además de esa falta evidente de confianza en Dios, el comportamiento de Abraham se inspira claramente en la codicia de quien busca su propio bien en detrimento de los demás, y sobre la que he comentado el obstáculo que representa para la bendición. En estos 2 episodios, Sara es víctima de los intereses de Abraham y su integridad queda expuesta. En ambos momentos, ella fue tomada como parte del harén del faraón en su momento y de Abimelech en otro. Se supone que Abraham debería proteger a Sara, pero ocurrió lo contrario. En ambas situaciones, Dios interviene para salvar a Sara, pero el patriarca nunca ofrece excusas a su mujer.
Otro episodio en la vida de Abraham que ha generado muchas preguntas y debates sobre lo que estuvo bien o mal en la actuación del patriarca es aquel en donde éste expulsa a Agar y a Ismael. Y este es el episodio que invito en esta mañana a releer con detenimiento. Este episodio lo encontramos en Génesis 21, del 8 al 21. Y bueno, allí está el texto. Quería leerlo, pero creo que el tiempo lo conocemos. El patriarca abandona a su hijo y lo deja a merced de los peligros y desventuras en el desierto. Un niño abandonado siempre estará expuesto a muchas amenazas. Y aunque las causas pueden ser múltiples y variables, las consecuencias casi siempre son lamentables. La historia de Ismael inicia en el capítulo 16 del libro del Génesis. A estas alturas, en el ciclo narrativo del patriarca, ya conocemos cosas importantes sobre él, donde sobresale el deseo de Abraham de tener un hijo. A principio del capítulo 12 leemos cómo Dios llama a Abraham y le pide dejar la casa paterna porque quiere empezar una nueva historia con él, prometiéndole una gran descendencia. Ya el teólogo nos ha informado de la avanzada edad de Abraham y de la esterilidad de su esposa Sara. Por eso el cumplimiento de dicha promesa se convertirá en el foco de esta historia. ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo Abraham se convertirá en padre de una multitud? Y así surge una propuesta de solución para el cumplimiento de la promesa. Dios le ha prometido un descendiente, pero las circunstancias que le rodean no parecen favorecer a esto. El capítulo 16 nos sorprenderá con la resolución de Sara. Ella tomará la iniciativa y actuará creyendo en poder satisfacer en Abraham sus deseos de paternidad. Y se vale de lo que tiene a la mano, teniendo muy presente aquello de lo que ella carece. Sara no puede engendrar en su vientre, pero tiene a su disposición mujeres fértiles que podrán hacerlo por ella. Por eso se plantea la posibilidad de tener un hijo para Abraham por medios humanos. Entonces aparece en escena Agar, una esclava egipcia y fértil, en cuyo vientre verterá Abraham su semilla y colmará sus deseos de tener un descendiente. Abraham se une a Agar, tal como se lo propone Sara. La unión tiene como resultado la concepción de un hijo, pero la esclava, una vez encinta, se siente autorizada a tratar con desprecio o burla a su señora. Quiere igualarse con ella, algo que no admite su ama. Y entonces el plan de Sara no sale como ella lo planea, y su esclava huye al desierto, llevando en su vientre al hijo que sería para Abraham el cumplimiento de la promesa. Allí, en medio del desierto, el ángel del Señor la detiene y la invita a retornar con Abraham y Sara para poder culminar lo que habían pactado. El diálogo que sostienen en el desierto Agar y el ángel del Señor es muy interesante. En ese diálogo escuchamos por primera vez el nombre de Ismael. El nombre dado, Ismael, significa que Dios escuche o que escuche Dios o Dios ha escuchado. Y está en función de lo que se dice a Agar. Tal ha de ser su nombre, porque pone en claro que Dios se hace presente y pone fin a su aflicción. Abraham le pondrá el nombre cuando nazca. Agar regresa con sus amos a darle continuidad al plan de Sara y acontece el nacimiento de Ismael. Tal parece que la promesa se ha cumplido. Cuán bendecido y orgulloso debía haberse sentido Abraham, sosteniendo en sus manos esta prueba viviente de la fidelidad de Dios a sus promesas.
Durante años, desde el momento en que nació, Abraham vio a Ismael como su heredero físico y espiritual. Las escrituras no dicen nada referente a los años en que Ismael crece como hijo único en la casa de Abraham. Pero en el capítulo 17, Dios sorprende la vida de Abraham con el anuncio de un nuevo hijo que crecerá en el vientre de la anciana y estéril Sara. Dentro de los 14 primeros versículos del capítulo 17, la palabra pacto aparece 10 veces. La palabra descendiente aparece 5. Y todos estos sucesos ocurren antes del versículo 16, antes de que Abraham escuchara por primera vez que tendría un hijo de Sara. Esto significa que todo este tiempo, mientras Abraham escuchaba a Dios hablando sobre el pacto y los descendientes, él está pensando en Ismael, porque hasta ese momento no tiene ningún otro descendiente. Entonces llegarán las noticias de Génesis 17:16. Dijo también Dios a Abraham: a Sara, a tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y ella también te dará un hijo. Y ya sabemos cómo sigue la historia. La promesa tiene ahora otro panorama. Sara llevará en su vientre al hijo de la promesa, sin ninguna planeación humana. Dios pondrá a este niño como culmen de lo prometido a Abraham. E Ismael poco a poco irá poniéndose al margen de esta historia. Isaac, la sonrisa con la que Dios ha alegrado el corazón de los ancianos padres, ya es una realidad. El hijo anunciado en la visita de los 3 hombres en Génesis 18, 1:15, ha nacido. Y ahora ya no hay dudas, ya no hay miedos, pues Dios ha cumplido. Los cónyuges son beneficiarios de la acción divina. Agar y Sara han entendido su papel en esta historia y ahora deben dar un paso atrás para que la historia se siga desarrollando en relación a Abraham, a Ismael y al pequeño Isaac. Los 2 hermanos están creciendo juntos, pero se tiene claro que la promesa se ha cumplido con el nacimiento de Isaac y no con Ismael. De Isaac surgirá una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, y solo habrá que esperar el pasar de los años para ver cómo sucede. Con el nacimiento de Isaac, Ismael parece estar destinado a vivir a la sombra de su hermano pequeño. Isaac tiene 2 o 3 años y en ese momento ya acaba de ser destetado. Una gran fiesta se había celebrado para esta ocasión. Es un día de fiesta. El niño juega y en el juego lo acompaña su hermano mayor Ismael. Y según el juicio de Luis Alonso Shecker, Ismael no era un jovencito de 15 años como pediría la cronología rigurosa, pues el narrador los imagina de poca diferencia de edad. Al padre le agrada el juego infantil y en él se expresa la fantasía, la libertad, el gozo. El anciano se siente ablandado de ternura. Algo de su propia vida puja y crece. Pero cuando la madre de Isaac lo ve, se llena de celos y temores. Teme que el hijo de la esclava suba a rango de heredero a la par de su hijo. Como Ismael no es hijo suyo, Sara no sabe entrar en la fraternidad espontánea, anterior a toda ley de los 2 niños. Sara descubre la trascendencia de ese fuego sin finalidad interesada y exige la expulsión de la sierva que ella misma había entregado a su marido cuando todavía no tenía hijos. Abraham, que es padre de los 2, que incluso reconoce a Ismael la primicia de su virilidad, sufre un grave disgusto. Cuando Sara, dice el texto, Génesis 21, 9, 10,
Cuando vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham, jugando con su hijo Isaac, dijo a Abraham: despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. La petición es contundente. Rencor, odio y desprecio supuran de estas palabras, pero sobre todo la codicia que se opone a compartirlo todo y la impulsa a exigir la expulsión inmediata del contrincante de Isaac. Esta orden determinante no es realmente del gusto de Abraham. Sara ve a Ismael Mexaje riendo o jugando o burlándose de Isaac, su hermano. La palabra hebrea Mexaje tiene diferentes significados y nadie sabe con seguridad qué significa aquí. Algunos comentaristas sugieren una connotación sexual. Sin embargo, no hay claridad. Y solo surge la pregunta: ¿qué vio Sara? ¿Y por qué su reacción fue tan turbulenta? Y todavía otra pregunta más importante: ¿por qué Dios apoyó a Sara? ¿Por qué Dios respaldó completamente lo que parecía ser una reacción exagerada de una madre sobreprotectora? Lo que hizo Ismael no tiene necesariamente por qué ser una cosa mala, ni mucho menos. Aquel cuadro de los dos niños jugando juntos en pie de igualdad basta para que la celosa madre decida que se marche Ismael, pues con el paso de los años se irá convirtiendo él, que es mayor, en un rival cada vez más poderoso de Isaac, y acabará incluso repartiendo con él la herencia. De modo que insta a Abraham, evitando despectivamente pronunciar el nombre de Agar. Esa esclava, dice. Probablemente Ismael estaba intentando ocupar el lugar de Isaac, tal vez en la familia de Abraham, o tal vez en el plan de Dios, tal vez en ambos casos. Ismael era un hijo natural. Él había sido concebido naturalmente, a diferencia de Isaac, quien fue el hijo de un milagro, concebido y nacido de forma totalmente sobrenatural. Solo hay una cosa que puede hacerme comprender el apoyo de Dios a la expulsión de un niño de su familia. Dios no quiere que una realidad suya sea reemplazada por una hecha por el hombre. Pero incluso este argumento no deja de parecerme injusto. Lo cierto es que Abraham accede a la petición de su esposa Sara y expulsa a su hijo Ismael y Agar, dándoles una raquítica provisión de pan y agua, insuficientes para todo lo que les espera en el desierto. De un momento a otro, el hijo de un patriarca se convierte en huérfano. Y es escandaloso pensar que tal vez para Abraham, a partir de este momento, cualquier cosa que sucediera en la vida de su hijo Ismael ya no le interesaba. El cuidado que muestra el patriarca en proveer de agua y alimento pone en evidencia su preocupación y su deseo de preservar al hijo que está despidiendo. Pero no puede omitirse que no hizo nada para encontrar una solución menos drástica. No se trata de atizar el fogón en contra de Abraham, sino de indagar sobre su falta de responsabilidad ante lo que se presenta como un intento de homicidio. Despedirlos y mandarlos al desierto era condenarlos a morir. Y aunque suene exagerado, el texto bíblico no lo contradice. La pobre Agar se fue a andar de aquí para allá en el desierto. No hay punto fijo en el desierto. La arena es la misma, pero el viento cambia las pequeñas colinas.
Pronto el ojo y más el gusto y el dolor se habitúan a la uniformidad. Por esto el desierto es símbolo de muerte. La muerte rodea a estos dos seres indefensos con un pan y un odre de agua. El niño llora. Es un grito que pide. Nadie le oye. Solo la madre, para quien estos gritos son cuchillos que la desgarran. Grita el niño al vacío, a lo desconocido. Aparece aquel a quien sin saber grita el niño. Aparece el Salvador. Elohim escucha la voz del adolescente y envía un ángel, Malach Elohim, y una fuente de agua aparece. El final de aquella tragedia humana reviste una gran sencillez. Dios escuchó la voz del niño, una nueva alusión por parte del redactor al nombre de Ismael. Dios ha escuchado. Una vez más, el narrador se atreve a expresar una paradoja increíble en honor a su Dios. Ese niño casi muerto de sed y que incluso ha estado a punto de ser abandonado por su madre, llegará a ser un gran pueblo. Gracias al auxilio divino, Agar ve ahora una fuente que salva la vida a su hijo y la de suya propia. Dios, dice el texto, asistió al chico que se hizo mayor y habitó en el desierto. Llegó a ser un gran arquero, vivía en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Génesis 21, 20, 21. Mostrando así que él hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al forastero y le da pan y vestido. Este huérfano fue socorrido por Dios, por este Dios misericordioso y compasivo que se apiadó de él. Dios ha asumido la responsabilidad del patriarca y lo ha hecho a cabalidad. Y esto es lo que tenemos. Un padre abandonando a su hijo por las razones que fueran, y Dios socorriendo a un indefenso, librándolo de la muerte. La profesora Julia Blum, judía, comenta este versículo 17. Oyó Dios la voz del chico. El ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. ¿Dónde está? Implica toda la amargura, la ira y el dolor que había en el corazón de Ismael. Indudablemente el niño no estaba en un buen lugar en ese momento. Se estaba muriendo de sed, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Pero Dios oyó la voz del niño donde está, incluso con todas las preguntas y quejas de su corazón atribulado. No solo le dio agua y sació su sed física, sino que antes que todo apagó la sed de su corazón, enfrió sus emociones inflamadas y protegió a Ismael del calor despiadado que atormentaba no solo su cuerpo, sino también su alma. Dios le ha saciado la sed y le ha liberado de cargar con rencores, pues a la muerte de Abraham, su padre, Ismael regresa a ofrecerle sus honores sin echar en cara lo vivido. La historia de Ismael constata que muchos sufrimientos pudieran evitarse si se dejara de actuar buscando el propio interés. En nuestra sociedad hay muchos niños, niñas y adolescentes compartiendo el drama de Ismael al ser expulsado de sus propios hogares. Y sus desenlaces no se parecen en la mayoría de las veces a los del hijo de Abraham. Dios socorrió a Ismael y cuidó de él hasta que éste pudo valerse por sí mismo. Pero muchos de los abandonados de nuestro tiempo no encuentran quien pueda rescatarles de sus miserables vidas. Y bajo nuestros cielos, todas las noches, millones de niños y niñas gritan con sollozos a Dios, esperando una respuesta que les cambie la vida y les aparte de morir en los desiertos de nuestra indiferencia. En noviembre del año pasado, el Papa Francisco dedicó su famoso video del Papa a reflexionar sobre la tragedia de los niños, niñas y adolescentes que sufren,
nuevas formas de esclavitud y alertaba sobre la explotación a la que se ven sometidos al no tener a nadie que cuide de ellos. Impera que como iglesia tengamos gestos y acciones concretas que erradiquen tan deplorables situaciones. No podemos conformarnos con simples y obvias condenas, sino que es necesario asumir actitudes que respondan a ellas. Y termino presentándoles este video del Papa, son solo 1.5 minutos para que concluyamos. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Agradecemos a Reinieris que a través de esta lectura narrativa del relato de Ismael nos permite ver con los mismos ojos de Adonai, este Dios con Hesed, amor fiel, y con Emet, fidelidad, que ve al mundo y ve especialmente a estos niños en situación de calle. Muchas gracias, Reinieris. Abrimos entonces el diálogo con Reinieris. Tendremos 10 minutos de preguntas. Bueno, sí, solamente quiero compartir con Reinieris esta frase tomada de la Mishnah en el Tratado de Sanedrín 4:8. Aquel que salva una vida es como si salvara el universo entero. Y creo que esta frase, que después también es retomada por el Talmud babilónico, ayuda mucho sobre todo para entender pues esta dinámica narrativa en el texto del Génesis. Y es que principalmente toda vida es valiosa ante Dios. Y aun aunque Isaac sea el hijo de la promesa, ya Ismael ha heredado por la línea de sangre la bendición de Abraham. Por consiguiente, Dios no va a permitir la pérdida de una vida que además ya ha heredado una bendición. Y por consiguiente, Dios va a poner todos los medios para rescatarla y hacer de esta nueva historia, pues una historia de salvación. Y esto implica sobre todo que toda vida rescatada no solamente es una salvación personal, sino que también se salvan muchas generaciones. En la tradición judaica no solamente se rescata una vida, sino que esta vida también implica a muchas otras que dependerán de ellas. Y de ahí que el Talmud, como también la Mishnah, digan que aquel que salva una vida es como si salvara a todo un universo. Muchas gracias, Reinieris. Padre Adam. Y sí,
algo de lo que me interesó hacer esta lectura es precisamente recuperar el lugar de Ismael en la historia de la salvación, a los pueblos que según el teólogo del Génesis, tienen a Ismael como en la base. Que de repente nuestra lectura, ¿verdad? Siguiendo la línea de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pero Ismael fundamentalmente se debe, ¿verdad?, leer y acoger pues como parte de esta historia que Dios, como bien lo comentabas, ha querido escribir en la humanidad. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Extendiendo un poquito esto, el Santo Padre, que considero que es un santo en vida, dice que cuando ve a un migrante, se pregunta, ¿por qué él y no yo? Yo no dudaría nunca de la existencia de Dios, porque veo que hay un orden en el mundo, pero sí de su bondad. Pero cuando veo la cruz, entonces rezo unas palabras que aprendí de un filósofo católico que dice que Jesús, Dios, no vino a explicar el sufrimiento, no vino a quitarlo, sino a llenarlo con su presencia. Y Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, es precioso, dice, lo que hicieran a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron, a uno. Entonces, en la medida que podamos, cada quien un granito de arena para ir haciendo un mundo. Se me hace precioso, en especial, que actualices la palabra, porque esto nos ayuda realmente a vivirla. Por último, digo, una de las grandes tentaciones de nosotros es la tentación de quedarnos con el título. Conocí a un abogado hace muchos años, cuando yo empezaba a trabajar, y él venía de un pueblito. Él no pudo estudiar, pero aprendió las leyes por su cuenta. Y una ocasión era una persona muy justa, muy decente, y se trataba de las cosas laborales, pero no le daba por su lado al sindicato, a los patrones, sino viendo el bien de la persona, una persona con principios. Y un día al salir, un joven que se acababa y tenía el título de abogado, le dijo, ahí va un abogado sin título. Y el viejito lo volteó a ver y le dijo, ahí va un título sin abogado. Entonces, no hay que perder que lo importante es, en la medida, termino con esto, dice el Santo Padre, el testimonio que demos es lo que realmente va a poder ir transformando el mundo. Muchas gracias por su ponencia. Damos paso a alguna pregunta del chat virtual. Después de Suazo. ¿Qué tal, Reineres? Muchas gracias por la exposición y por el lugar que le das o que destacaste de Ismael. A mí me parece, como un comentario, que el lugar de Ismael y el trato que el Génesis le da a este personaje responde más bien a la narrativa del Génesis. Es decir, el Génesis, una de las preguntas que responde es quién será o quién va a heredar la promesa que recibió Abraham, ¿no? Y entonces va descontando personajes y entre ellos pues, le toca a Ismael, ¿no? Me parece que esa es una de las formas que debemos ver el texto. Obviamente, esto que tú has hecho, ¿no? Destacando otras cosas, me parece muy positivo. Es solamente un comentario. Gracias. Damos paso no hay preguntas virtuales. Terminamos entonces. Muchas gracias, Reineris, por tu ponencia y también les pedimos hacer la evaluación de esta ponencia que recibirán en su WhatsApp.